Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda el ingeniero Gustavo Villarreal de la empresa Euroheaters. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de controladores modulares para sistemas de cámara caliente. El controlador que tenemos aquí en pantalla es un controlador para una zona de calentamiento, código Europe-CM de la línea para controladores de Euroheaters. Todo comienza por hacer una primera buena conexión. Este controlador tiene en la parte lateral, aquí, una placa donde está indicado la forma de hacer la conexión de cables de la resistencia y de los termopares. ¿Okay? En este caso nosotros, por practicidad, ya hicimos la conexión colocando los dos cables de resistencia en los polos respectivos del enchufe o clavija y los dos polos de la termocupla en los otros dos receptáculos apropiados, ¿sí? Ok, ya tenemos nuestra resistencia conectada. Es una resistencia modelo microtubular de 2,2 por 4,2 en forma lineal, no está moldeada y nos va a servir para hacer la demostración. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, en este controlador tenemos que identificar dos partes o componentes principales. Una parte es la estructura, vendría a ser el hardware, que está compuesto de una serie de botones que nos va a permitir acceder a las funciones del software, que sería la segunda parte del controlador. Tenemos un botón de señal, tenemos un primer display o pantalla donde vamos a tener la temperatura real del proceso, un segundo display más pequeño donde tenemos el setup o la temperatura programada o temperatura deseada de trabajo. Tenemos botones laterales para subir o bajar un valor o un parámetro. Tenemos el botón boost que nos va a servir para hacer incrementos de temperatura. Tenemos unas tres pantallas pequeñas que nos van a señalar la presencia de la función predominante. En este caso, por default, el controlador va a empezar en la función llamada normal, que viene a ser la automática. Al medio tenemos la función manual, a la que vamos a poder acceder en casos necesarios de emergencias técnicas, y el botón de standby, que nos va a permitir hacer paradas temporales en el funcionamiento normal del controlador. Más abajo tenemos el botón Mode, que nos va a permitir variar de modo, justamente los tres modos que acabo de mencionar. Luego tenemos debajo el botón Setup, que nos va a permitir hacer variación en parámetros, pasar de un parámetro a otro. Arriba del Setup tenemos una pequeña pantalla que se llama Heat, que es la que nos va a mostrar, es como un piloto que nos va a permitir saber si la resistencia, que es el heater o heat, está siendo calentada o está recibiendo pulsos eléctricos para activarlo. Al costado tenemos el botón Display, que es el botón que nos permite mostrar el parámetro en pantalla. ¿Okay? Arriba de Display tenemos un botón pequeño, una pantalla pequeña que se llama Alarm, que nos va a permitir saber si hay algún problema en curso. Esta pantallita se va a iluminar y también tendremos una señal sónica auditiva para poder saber que hay un problema en el proceso. Debajo tenemos el botón de encendido y debajo de él tenemos un tornillo o parafuso o perno que nos va a permitir acceder y poder retirar al interior de la cámara y poder retirar esta tarjeta de control y sustituirla en caso de falla. Este vendría a ser un pequeño soporte para agarre y poder hacer el retiro de la tarjeta. ¿Okay? A los laterales, como mencioné, tiene unas placas de información relevantes que hay que tener en cuenta junto con el manual del controlador para poder determinar y hacer un diagnóstico si es que todo está correcto o si es que hay algún problema en el momento. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por encender el controlador. Al inicio el controlador hace lo que es un autotuning automático, ¿no? El controlador lo que va a hacer es identificar si la conexión está correcta, es decir, si colocamos los polos en la posición correcta. Si hubiera algún problema de inversión de polaridad, nos va a mandar una señal de alarma.
Ahí vemos que, por ejemplo, por default está programada en 173 grados centígrados, termocupla tipo J, y vemos que la pantalla de temperatura real empieza a incrementarse, buscando igualar a la temperatura autoprogramada del controlador. Nosotros podríamos incrementar esa temperatura simplemente digitando o tecleando aquí en los botones de subida o bajada. Por ejemplo, aquí podemos pasar a 180 grados de temperatura, por lo tanto la pantalla en rojo va a tratar de alcanzar los 180. Es importante mencionar que este es un controlador inteligente, tiene incorporado un programa llamado PID. El PID es un software que le permite al controlador hacer tres cálculos. Un cálculo proporcional, ¿ven? Ahí está la alarma, se activó la alarma, nos avisa que sobrepasó la temperatura y ya le empieza a cortar la corriente. Este empezó a apagarse para permitir el descenso de la temperatura y que se equipare a la programada. Y aquí la empezó a activar porque ya se descendió mucho, entonces le empieza a mandar pulsos. Va a buscar igualar, ¿ok? En este caso tenemos una magnitud hasta decimales, ¿ok? Me decía que el programa PID le permite al controlador hacer tres cálculos. Cálculo proporcional, que se refiere a la desviación estándar, a la diferencia entre la temperatura programada y la temperatura real, ¿ok? Hace un cálculo presente, del valor presente. Luego tenemos la I de integrative o integral, que le permite hacer cálculos sobre los valores anteriores. Es decir, a medida que pasa el tiempo, el controlador va registrando una estadística de diferencia de valores, ¿no? El valor en el T1, el valor en el tiempo 2, el valor en el tiempo 3, y va acumulando una estadística. Ese es el valor integrativo. Y el D es derivative o derivativo, que es ya un pronóstico a futuro, lo que el controlador pronostica como curva de calentamiento para ajustar sus cálculos. Justamente estos tiempos de activado o desactivado de las resistencias obedecen a la suma de estos tres cálculos integrales que hace el controlador, ¿no? Proporcional, integrativo y derivativo, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos que, miren, ya se equiparó temperatura, ya se igualó, lo cual demuestra la precisión del controlador y su capacidad de mantener un proceso de control exacto sobre la temperatura del proceso. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver lo que es algunos parámetros. Antes de eso, cabe mencionar que este modelo de controlador, estas dimensiones del controlador, la forma del controlador es un modelo estándar, obedece a un modelo estándar internacional que le permite a nuestra tarjeta de control poder ser insertada en gabinetes de otras marcas con la misma capacidad de poder contar con las funciones respectivas, y asimismo también a nuestro gabinete recibir tarjetas de otras marcas, ¿ok? Que también le permitirían al gabinete nuestro funcionar con otras marcas. No es lo idóneo porque a veces estas tarjetas tienen diferencias en los puertos de contacto, ¿ok? Pero es una posibilidad. La mayoría de las marcas internacionales importantes como la nuestra y como algunos competidores europeos o americanos cumplen con esas exigencias, lo cual permite la intercambiabilidad o permite, como se dice, pues la adaptación entre modelos y marcas, ¿ok? Es importante mencionarlo. También cuenta con un sistema de refrigeración, muchas veces a manera de ventilador interno incorporado. En este caso, por la pequeñez del módulo, solamente cuenta con unas ranuras de ventilación para permitir la entrada de aire frío al interior de la cámara y garantizar que la temperatura interna del módulo no sobrepase los 50 grados centígrados, que es su temperatura límite. Luego vamos a ver, cuando ya empecemos a revisar parámetros, que es posible saber con uno de los parámetros la temperatura interior de nuestro controlador para poder tomar medidas al respecto, ¿ok? Bueno, hacemos una pequeña pare aquí, continuamos en el siguiente video ya con parámetros. Gracias.